Los señores antes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Ya vieron que ahora vengo algo típico con mi suétercito. Buenas noches. Gracias, muy amable. Bonito, licenciado. Gracias. ¿Quién tiene dudas acerca de la actividad del día sábado 25 de marzo? Las dudas las escucho ahorita. Bueno, Chile, yo creo que Buenas los compañeros noches. también, como mi persona, estamos viendo que era por el voluntariado, pero después usted comentó ahí en el chat que solo lo podíamos compartir y no había problema con el voluntariado. No, no hay ningún problema. Ustedes pueden recibir su clase, compartir y solo pegar el pantallazo y pues estar atentos al link de asistencia ya. Pero necesito que entre todos le demos publicidad a la conferencia, mucha, porque por cada 100 vistos saben de que tienen un punto. Digamos que llegan a 300 vistos, ustedes solo van a tener 3 puntos. Entonces necesito que entre todos colaboremos, ¿va? Ese día. Cualquiera granito de arena que sea el más pequeño, ahí va pues contribuyendo, subiendo la actividad. De igual forma, yo también me voy a unir por medio de mi plataforma Congreso Jurídico GT a traerles invitados y ese día no los voy a dejar solos, porque considero de que el trabajo todavía no, Nancy, en estos días, yo digo que ya me lo entregan el sábado, ya el lunes ya lo compartimos todos, entonces yo no los voy a dejar solos el día de la actividad. Yo el día de la actividad y voy a estar al pendiente y compartiendo ahí en mis redes sociales la actividad también, porque este es trabajo en equipo. Y si yo les pido esta colaboración, es para que pues denotemos que nosotros pues somos la sección más fuerte que existe dentro de toda la facultad de Derecho, que la sección del quinto semestre, que la sección A del quinto semestre es una de las mejores. Ahí estamos, Silvia. Hay compañeros que me han consultado algunas cuestiones jurídicas, atraso de exámenes, notas, por ende, me pueden escribir ya después de la clase, que allí ya estoy disponible para contestar todas las preguntas afuera del que tengan así relación ajena al curso, para poderlos apoyar y ayudar. Jamie, cuéntame, ¿qué pasó? Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda acerca del resumen ejecutivo. Este resumen es de 2 páginas y aparte es la carátula, ¿verdad, licenciado? Sí, la carátula yo la voy a enviar. Solo es un resumen de lo que entienden ustedes de la conferencia. Muchas gracias, licenciado. Una imagen publicitaria, sí, ya mañana estoy coordinando eso con el decano y espero ya tenerla ya el día lunes. Me costó sacar la fecha, pero bueno, ahí estamos ya pilas, ya el conferencista que es el doctor Aguilar ya está pilas ahí, él se comprometió ahí sí que apoyarnos de nuevo y pues entre todos pues le vamos a dar un reconocimiento, porque no cualquiera pues se atreve a moderar este tipo de temas, ¿va? Anteriormente, si ustedes se dan cuenta, el tema que se va a tocar el día 25 de marzo es muy novedoso. Este tema no es común en una conferencia, entonces, y además está interesante, pues, está interesante porque trata acerca de los convenios internacionales que se han ratificado aquí en Guatemala a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, al menos a mí sí me interesa. Alguien ya
ya tomó lectura del tema, que me pueda comentar ahí sus expectativas acerca del tema. ¿Quién me puede Buenas noches. comentar o hacer algo? Sí, dígame. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Disculpe, aquí estaba viendo que hay que hacer un resumen. ¿Eso lo hacemos todo el grupo o solo los que van a participar? Todos los 271 asignados. Ah, de acuerdo. Y en otro punto, por ejemplo, yo soy la voz anfitriona, puedo hacer un bosquejo de cómo se va a hablar o etcétera, ¿verdad? Sí, yo voy a te voy a poner en contacto con la persona que se va a encargar de montar todo esto. Ah, de acuerdo, licenciado. Le agradezco mucho. Disculpe. No, le agradezco a usted. Otra duda acerca del tema. ¿Qué les interesó el tema? Si está bien o lo cambiamos, ustedes deciden. ¿Quién me puede decir? Si No, está bien, licenciado, lo cambiamos. para mí es un excelente tema sobre hablar en ámbito general de los pueblos indígenas y aplicarlo, ¿verdad? Me parece. El tema del día de hoy es el derecho a la propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas. Yo les voy a pasar el fin de semana ya las clases que llevamos. Esta sería nuestra cuarta clase. No tocamos el aspecto civil el último día porque quería entrar pues de lleno a comentarles acerca de este tema. No sé si puedes pasar la siguiente diapositiva, Hilda. A ver, pregunto acá. ¿Qué entienden por derecho a la propiedad y derecho a la vivienda? ¿Quién se atreve a contestar esta incógnita? Derecho a la propiedad y derecho a la vivienda, y que otros se encarguen de conseguir los artículos constitucionales que están ahí. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Sí, yo entiendo que el derecho a la vivienda es tener un techo donde vivir y el derecho a la propiedad, poder adquirirlo, que sea algo propio. Ahí vamos, ahí va el asunto. Ese es el asunto, esa es la perspectiva que yo quiero que entiendan el día de hoy cuando hablemos sobre el derecho de la propiedad como tal. Y no desvíen la cuestión como muchos han querido desviarla o han tratado de pintar cuestiones que a veces no son. ¿Quién me puede leer los artículos constitucionales? Artículo 23. Inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado o de su mandatario. Derecho de la propiedad. ¿Sí? Artículo 39. Propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Gracias. La siguiente diapositiva. Puedo decir o puedo asegurar, ¿va? De que el derecho a la propiedad, a mi punto de vista, es un derecho muy curioso. Me van a decir por qué, licenciado, por qué lo cree. Porque prácticamente, si se dan cuenta, aquí en la diapositiva yo traté de explicarles
Porque en primero no implica que tenga el derecho a tener propiedades, sino simplemente a conservar las que ya haya acumulado. O sea, ¿cómo? En un momento se los voy a explicar. Es un derecho que se limita a obligaciones de no hacer. ¿Cómo así obligaciones de no hacer? Es decir, que tanto otras personas como el Estado tienen que abstenerse de afectar tu propiedad o quitártela injustamente. Es decir, de las pocas obligaciones que tiene el Estado de actuar frente al derecho de la propiedad. Es garantizarte que si alguien le hace daño a tu propiedad, vas a tener acceso a la justicia. Vayamos al primer párrafo. ¿Por qué no implica que tienes derecho? Porque no implica que tienes derecho a tener propiedades, sino simplemente a conservar las que ya hayas acumulado. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Tengo en mi mano 2 libros que me regalaron. Ahorita vamos a ver, Bielman, lo que me dices. Tengo en mi mano 2 libros que me regalaron. Me los regalaron, ya pasa a propiedad mía. Y si yo acumulo más libros y más libros, ya son prácticamente propiedad mía. Entonces yo tengo que conservarlos como tal y nadie tiene derecho pues a afectarlos o a quitármelos injustamente porque ya pasaron a propiedad mía como tal. Ahora la siguiente diapositiva. El derecho a la vivienda. Pues prácticamente hay que tener cuidado en no confundir estos términos, el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad. Pues el derecho a la vivienda para mí implica que hayan opciones para que ustedes puedan habitar en un lugar y no ser expuestos a una situación de calle a través de estos distintos mecanismos y modalidades de tenencia. Un ejemplo tan claro es el arrendamiento o pues obtener una vivienda a plazos, digamos, por medio de un contrato. Por acá hicieron una observación, no sé quién fue, Wilman, no sé si se puede pronunciar acerca del derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad. ¿O quién desea pronunciarse antes de seguir con la clase? Perdone, pero sí estás en lo correcto, gracias. Te lo agradezco mucho por tu intervención. ¿Quién desea opinar acerca del derecho de la vivienda y el derecho de la propiedad? Que me diga la diferencia como tal. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Desde mi punto de vista, el derecho a la vivienda es el derecho que toda persona tiene de vivir bajo un techo, y el derecho a la propiedad es todo lo que la persona tiene derecho, valga la redundancia, a adquirir, ya sea un suéter, una blusa, una casa, un libro, como usted lo explicaba. La comida es un derecho que también tiene poder adquirir, y cuando la adquiere ya es propio, o sea, pasa a ser de su propiedad. Papá, decime. Ahorita voy a ver. Tengo una tu bolsa de chorizos. Micrófono, Ay, no. compañero. Micrófono. Ahorita voy a ver esto, compañeros. Micrófono. Ahorita vamos a ver este pequeño incidente. Pero busca la clave. Bueno, ya se callaron. Pues sí, sigue con la explicación. Ángela Mendoza. Ya comprendí, el derecho de vivienda en sí es, como usted decía, las oportunidades de poder optar por un lugar donde vivir. Como usted decía, el arrendamiento, ¿verdad? Que las personas tengan esa opción para tener un lugar donde habitar. Ahora con el de propiedad, conservar las propiedades o los bienes que van adquiriendo. Como usted dice, para tener derecho a defenderlos, ¿verdad? Que no cualquiera venga y se los quite.
Aquí estaba una opinión de Nelson Acosta. ¿Dónde está Nelson? Gracias, Ángela. Nelson. No tengo micrófono, pues te comento. Vamos a ver la ley del Fondo de Tierras y la ley del CNP más adelante. Entonces, ahorita solo quiero de que me comprendan estos dos términos. No te preocupes, más adelante vamos a ver estas dos leyes como tal. Ayer, con mis alumnos de Derecho Agrario y Ambiental, justamente estábamos hablando del derecho de la propiedad y estábamos hablando acerca del Fondo de Tierras y esta comisión, pues, permanente, si no mal me recuerdo, indígena, en donde ellos fiscalizaban prácticamente la forma en que a las personas el Fondo de Tierra les entregaba las propiedades. Hasta acá voy a dejar el tema, lo voy a dejar paralelamente, como dijeran, volando, porque sí tengo que explicarles estas leyes como tal. Ya te vienen a traer. Se las voy a explicar para que ya después en Derecho Agrario y Ambiental ya vayan pues preparados y cuando se recuerden de mí y solo se rían, ¿va? Ya esto ya lo vi, ya lo toqué, ahora ya sé cuál es la diferencia como tal y ya sé prácticamente lo que nos explicó el licenciado Gómez, o Luis, o Medina, o como ustedes quieran llamarme. Nelson, ¿está resuelta la duda? Bueno, ahí vamos a tocar el tema, no te preocupes, vamos a tocar el tema. Ahora, la siguiente diapositiva, Hilda. ¿Qué hablarán ustedes? Entre ustedes. Vamos a hablar acerca del derecho a la propiedad de la tierra, territorio y recursos naturales de los pueblos indígenas como tal. Pues el reconocimiento y la tutela efectiva del derecho de la propiedad de las tierras, el territorio y todos esos recursos naturales son probablemente de las demandas más apremiantes que aparecen en el mapa de conflictos jurídicos en los cuales intervienen los pueblos y las comunidades indígenas en Guatemala y en otros países que presentan una integración heterogénea sobre toda Latinoamérica, en donde tenemos una pluralidad cultural. El término pluralidad ya lo vimos el bloque pasado. En ese contexto, en el artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿y quién puede tomar lectura? Tengan a la mano la Constitución Política de la República de Guatemala, porque cuando yo mencione artículos, ustedes los tienen que leer para que la clase no sea tan aburrida y digan, solo viene a hablar y no nos deja participar. El artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Yo, licenciado. Sí, con gusto. Vámonos. Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los cuales que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso de traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Gracias. Aliste ahí el artículo número 67. En concordancia con la diversidad étnica y cultural de la población guatemalteca, en el artículo número 67, que es la protección a las tierras y cooperativas agrícolas indígenas, pues acá
se va a constituir especialmente a la tutela comunal que posee el derecho a la propiedad en el caso de los pueblos originarios. Ahora sí, el artículo número 67. Artículo 67. Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado y de asistencia crediticia y de técnica preferencial que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema. En concordancia con lo que establece el artículo número 67, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en relación con la regulación del derecho a la propiedad privada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que deben salvaguardarse la estrecha vinculación de las comunidades indígenas con los territorios tradicionales, los recursos naturales existentes en los mismos, ligados a su vez a la identidad cultural e incluso los elementos incorporales que valoran dichas comunidades. De la misma forma, y pongan aquí atención, instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, resaltan la relación entre este derecho y el deber estatal de garantizar el reconocimiento de los pueblos indígenas a la propiedad y la posesión de las tierras, los territorios que tradicionalmente han ocupado y los recursos naturales que han utilizado o han adquirido por cualquier medio. A luz de lo considerado, se entiende a la propiedad, ojo, como un derecho fundamental que debe ser comprendido y protegido en un sentido amplio y titular. Concepción que abarca tanto la connotación típicamente civilista como la concepción tradicional y comunitaria propia de los pueblos indígenas. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, Hilda. Ahí está. No sé si... No tiene micrófono Joshua. No sé si podemos encender la cámara y que nos tomen una foto. ¿Quién puede pueden encender la cámara un rato? Acerca de esta diapositiva porque sí me interesa. Hilda, no sé si puedes tomar una foto y nos avisas cuando ya. Voy a ver ahorita. ¿O quién puede tomarla? Que me avise. ¿Quién puede tomarla y que me avise? Yo ya le tomé captura, licenciado. Va, otra, porque estoy así distraído. Me avisa cuando ya. Permítame. ¿Y encendemos cámara? Ya, me avisa cuando ya. Así sigo. Esta también, ¿verdad? Sí, dele ahí. Que se vaya parejo, dirían por ahí.
Es que no estaba en su pose. Permítame, licenciado. Pues sí. Querías participar en todo eso. Ya está. Ujú. ¿Tomo otra? Ya. Sí, porfa, la última ya. Ok, permítame. Ya, licenciado. Gracias. Vamos a seguir la clase. Pueden apagar cámaras si desean. Les agradezco mucho. Vimos prácticamente ahorita una introducción acerca del tema del día de hoy. Vamos a hablar de lleno en la relación entre los pueblos indígenas y tribales y sus territorios. Esta cuestión la estuvimos pues tocando el primer día de clases. ¿A qué me quiero referir el día de hoy? A que existe un planteamiento general en el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, AIDPI, firmado en 1995, que reconoce que Guatemala, aparte de la opinión consultiva 1999-95, que Guatemala tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, y que todos los pueblos incluyen a los pueblos mayas, garífunas y chincas, lo que constituye más del 75% de la población. La identidad nacional está basada en gran medida en las culturas vivas de sus pueblos indígenas, con sus tradiciones, valores comunitarios, sus lenguas y su espiritualidad. Hay una mano levantada. ¿Quién levantó una mano? Ángel, creo yo. Bueno, vamos a seguir. Uno de los problemas fundamentales que aquejan los pueblos indígenas es el relativo derecho a la tierra, lo que se configura en un panorama de creciente tensión social. La Corte de Constitucionalidad ha puesto de relieve que esta regulación, particularmente dirigida a salvaguardar la propiedad comunal indígena, incongruente con el significativo papel reconocido a nivel nacional e internacional que tiene la tierra en la cosmovisión de esos pueblos. Les voy a pasar el expediente de apelación de sentencia de amparo 11-11-01-2010 para que ustedes puedan tomar lectura del pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad. Yo quiero que ustedes tengan claro cuáles han sido esos pronunciamientos y cuáles han sido el avance acerca sobre el derecho de la tierra de estos pueblos, sobre el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. Cabe destacar que los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar y desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos en razón de la propiedad comunal o ancestral. La relación única entre los pueblos indígenas y tribales y sus territorios ha sido ampliamente reconocida en el derecho internacional de derechos humanos. Anoten bien, esta relación entre los indígenas, entre los pueblos indígenas y tribales y sus territorios han sido ampliamente reconocidas
reconocida únicamente en el derecho internacional humano. De ahí que los derechos territoriales de los pueblos indígenas se relacionan con su derecho colectivo a la supervivencia o el control de su hábitat, como condición necesaria para la producción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida. Es así. Se dieron cuenta que allí aparece una sentencia que fue pues la Corte de Constitucionalidad se pronunció el 14 de septiembre de 2021. Prácticamente podemos ver acá que se pronunció y que esto está contenido en el expediente 4506-2020, que estudiaba el control convencional, que relativamente a eso se va a tratar la conferencia el 25 de marzo. Pues la Corte de Constitucionalidad aquí considera, cabe a traer en cuenta que en concordancia con la diversidad étnica y cultural de la población guatemalteca, en el artículo 67 de nuestro texto fundamental, el constituyente dedica especial tutela a la connotación comunal que posee el derecho a la propiedad en el caso de los derechos originarios, protección a las tierras y a las cooperativas agrícolas indígenas, las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de la propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial que logren garantizar esa posesión y desarrollo a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Por ahí voy a ver, Joshua, ¿estás por acá? Espérenme, solo voy a ver algo. Ya regresé. No, hombre, como que Joshua nos distrae en el chat ahí en el chat. No lo voy a cerrar ahí, comenten, sigan comentando. Voy a seguir. En conclusión, esta Corte ha puesto de relieve que esta regulación, particularmente dirigida a salvaguardar la propiedad comunal indígena, es congruente. Porque es congruente con el significativo papel reconocido a nivel internacional que desempeña la tierra en la cosmovisión de sus pueblos. Acá vamos con otro expediente y es el de apelación de la sentencia de amparo 1101-2010. Como complemento a lo anterior, en el ámbito convencional, acá pues dejamos de lado el bloque de constitucionalidad, el pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, y acá vemos el convenio que fue ratificado internacionalmente por Guatemala. Ojo, acá nos pasamos de la cuestión nacional y nos vamos a volver hoy un poco internacionalistas. Por si alguien más adelante pues le apasiona el derecho internacional, es como así se juegan
ambos hábitos, esa relación que existe entre los estados, la relación pues de derecho comparado, puedo decirlo con toda libertad. Cabe atraer en cuenta lo preceptuado en el convenio 69 de la Convención preceptuado en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, principalmente en su artículo 14, que regula el texto. Está un poco largo, no sé si alguien tiene a la mano el convenio 169. ¿Quién lo tiene a la mano? Para hacerles un resumen, acá, y esto les puede servir para su trabajo, yo también lo voy a enviar el día sábado. Pueden pues tomar estos artículos, y todos estos artículos son relacionados al derecho de la propiedad. Pues si nos vamos un poco para más y seguir buscando otra normativa internacional, en lo que atañe anteriormente en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala, el artículo 21 de la Convención Americana dispone derecho a la propiedad privada, que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública, de interés social, y en los casos según las formas establecidas por ley. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. ¿Se dieron cuenta? Acá ustedes ya tienen otra herramienta aparte del artículo constitucional, el artículo, el derecho a la propiedad privada como tal. Por favor, iPhone de apague el Andrés, micrófono. por favor, podía apagar su micrófono. iPhone de Andrés, por favor. Vamos a seguir. El 14, sí lo necesito, Nancy, para mientras que consigo lo del host. Y así apagamos micrófonos. Léalo. Buenas noches, licenciado. Artículo 14, Convenio 169. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que haya tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. Ahorita continúo. A este respecto deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las
reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. Solamente licenciado. Tiene cerrado su micrófono, licenciado. Ahorita. Hasta acá vamos bien con la dinámica del curso. Pregunto, ¿están poniendo atención? ¿Sí están entendiendo el tema? Pregunto. ¿Sí? Pregunto. Sí, perdón, es que hoy vengo algo malo de mi garganta, iría por ahí, pero estamos acá, pues, haciendo la lucha. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado de forma amplia el concepto de propiedad, lo que le ha permitido situar bajo ese precepto a la propiedad comunal indígena, asignándole un carácter, escuchen bien, ancestral y comunal de las tierras indígenas. Hay prácticamente un caso de la comunidad Mayagna versus Tigni versus Nicaragua del año 2021. Acá la Corte Interamericana de Derechos Humanos trata por primera vez la cuestión de propiedad comunal indígena. Vamos prácticamente a leer esta sentencia. Yo les voy a pasar un resumen como tal. Acá también está una sentencia muy famosa que me alegra, no sé, sentirme bien, que la mayoría contestó que era la comunidad indígena Yaque Achá contra Paraguay. Se confundieron algunos con la de Surinam y otros agarraron la de Paraguay, pero está permitido, ahorita lo estoy explicando. En este escenario, el artículo 23 de la Declaración Americana protege esta vinculación estrecha que guarda con las tierras, así como con los recursos naturales de sus territorios ancestrales. Vinculación de importancia fundamental para el goce de otros derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales. Según lo reiterado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la preservación de la conexión particular entre las comunidades indígenas y sus tierras y recursos se vincula con la existencia misma de estos pueblos y por lo tanto va a meritar medidas especiales de protección a la propiedad comunal indígena. Un elemento característico del derecho comunal indígena es su reconocimiento como derecho colectivo, cuyo ejercicio corresponderá a la comunidad en su conjunto, aunque los beneficiarios finales sean cada uno de los individuos pertenecientes a la comunidad. En función de lo considerado, los estados deben de respetar la especial relación que los miembros de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio, a efecto de garantizar su supervivencia social, cultural y económica. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la relación especial entre los pueblos indígenas, tribales y sus territorios va a significar que el uso y goce de la tierra y de sus recursos son componentes integrales de la supervivencia física y cultural de las comunidades indígenas y la efectiva realización de sus derechos humanos. Cabe resaltar
en términos más generales. La relación especial de las comunidades indígenas con sus territorios va más allá de la posesión y la producción, que comprende todos esos elementos culturales de integridad e incluso espirituales. Dicha relación especial es fundamental tanto para la subsistencia material como para la integración cultural de los pueblos indígenas y tribales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en explicar en este sentido que la sociedad indígena se estructura a base de esta relación profunda con la tierra, que la tierra pues va a constituir para los pueblos indígenas una condición de seguridad individual y del enlace del grupo, y que la recuperación de reconocimiento, demarcación y registro de las tierras significan derechos esenciales para aquella supervivencia cultural y para mantener la integridad comunitaria. En la misma línea, la Corte Interamericana pues señala que para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben de gozar plenamente, inclusive para preservar ese legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. Con esto me quedo pensando, es que sí hay razón, ¿va? Sí hay razón, la verdad, pues, con la cuestión de la posesión, ¿va? Y producción de ese elemento material y espiritual del que ellos deben de gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. Hasta acá, pregunto, ¿quién me puede hacer un resumen de todo lo explicado el día de hasta el momento? ¿Quién se atreve a prender ese micrófono y hacerme un resumen de lo que yo dije? Compañeros, necesito que participen. Maritere Ramos, Mariette Ramos, ¿está acá? Dije, perdón, Lick, buenas noches. Fíjese que voy saliendo de mi trabajo, estoy poniendo atención, pero voy manejando, discúlpeme. No hay pena, dele, tranquila. Alan Gutiérrez. Buenas noches, licenciado. Coménteme. Sí, claro. Bueno, la verdad que es un tema bastante interesante, digamos, sobre los pueblos indígenas y sus territorios. Recordemos que, digamos, estos vienen incluidos en lo que son los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, y también están incluidos en lo que es nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en donde se otorga pues derecho a la tenencia de sus tierras, como usted lo mencionaba, ya que ellos pues conservan esas tierras desde los inicios, ¿verdad? Y también lo que me pareció también interesante es lo que mencionaba acerca de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente el caso de, ¿cómo se llama esta comunidad? Aguastigni versus Nicaragua, en donde pues se violentaron los derechos de los indígenas con sus tierras específicamente, y cómo fue que se restablecieron esos derechos por medio de la Corte Interamericana. Gracias, Alan. Gracias, Alan. Muy excelente aporte, te felicito.
Mayra Judith Vega Pérez, ¿está por acá? Mayra Vega. Carolina Domínguez, ¿está por acá? Licenciado, si puedo, tengo una consulta. Mi nombre es José mira. Alemán. Buenas noches. Sí, consulta, comentario. Consulta, comentario, sí. Bueno, es más dudas que me surgen con respecto a esto. En cuanto a fecha de que tienen posesión de la tierra, ¿desde cuándo es considerado válida la posesión de la tierra comunal? Y eso es como los indígenas tendrían derecho a exigir que se les devuelvan ciertas partes que les han quitado, y desde qué fecha, porque analizándolo hasta entre diferentes comunidades ha habido pérdidas de posesión. Por ejemplo, Jocotenango, el área de Jocotenango, que originalmente era Cachiquel, si no estoy mal, fue otorgada a los guerreros de Tlaxcala que vinieron con Pedro de Alvarado, y si ellos, siendo indígenas también, pueden luchar por la tierra comunal o lo podrían exigir los originarios. ¿Cómo funciona eso? Hay una, te comento, está la comisión, por eso lo hablé al principio, CNP se llama, es una comisión de protección indígena que fue instaurada y se creó con el fin de eso, con prácticamente exigir todas las tierras que le habían pertenecido anteriormente a estos pueblos originarios, a los pueblos indígenas aquí en Guatemala. Esta comisión, si no estoy mal, fue creada en 1997, ya después de los acuerdos de paz. En la próxima clase voy a hablar un poco más sobre el tema, José Alemán. Así que estate ahí atento. Es lo único que te puedo decir hasta el momento. Y también acerca de la sentencia, de la propiedad comunal indígena, que fue en el año 2001, de la comunidad Mayagna versus Nicaragua. También la voy a pasar para que tengas un poco más de lectura y un poco más de noción, prácticamente esta fue la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que vio esa cuestión de la propiedad comunal indígena. Gracias. ¿Estamos hasta acá? Sí, no te preocupes, yo te voy a pasar sobre esta comisión. Ayer toqué este tema con mis alumnos de Derecho Agrario y Ambiental, y ellos prácticamente se encargan de vigilar de cómo es que la Fonditierra o el Fondo de Tierras maneja prácticamente aquí hay un mosquito, lo siento, maneja prácticamente la repartición y cómo es que ellos ven prácticamente cómo el Fondo de Tierras ha favorecido algunas partes en el momento de que ellos llegan a llenar una solicitud, pidiendo que se les otorgue, digamos, una propiedad en donde ellos puedan vivir, pero específicamente la CNP es la encargada, de ver estas cuestiones, de aquellas tierras que fueron despojadas en su tiempo, aquellos pueblos originarios como tal e indígenas. Bueno, originarios, podríamos, valga la redundancia, hablar de la población indígena como tal. No sé si aquí está resuelta la duda. Sí, gracias, licenciado. ¿Ya vio el grupo en donde lo agregué? Sí, ya, gracias. Entonces, estése atento porque a usted le va a tocar un punto fuerte ahí en la agenda. Pero no tan fuerte. Ese día lo quiero ver ahí vestido de saco porque usted va a presentar al doctor. Va a tener ahí el privilegio de hacernos
de tener ese privilegio, pues de presentarlo y de no hacer quedar mal a la sección como tal. Yo le voy a pasar el currículum de él. Por la duda que fue, por este, pues, comentario, duda, que fue enriquecedor para todos esta noche. Gracias, le agradezco mucho, José Alemán. ¿Qué horas tienen, muchas? Las 8:06, licenciado. Vamos a seguir. Yo quería ya terminar, pero todavía no hemos llegado al tiempo máximo. Hablamos también, no sé si puedes con la siguiente diapositiva, Hilda. La siguiente diapositiva. Si quiere termina el mix, nosotros no. Ay, Leslie, no hombre, si no ahí la Contraloría me va pues prácticamente me va a enchachar las manos, mejor sigo. Tan linda, ¿no? De verdad yo quisiera porque me está pues prácticamente afectando, ahí sí que me está molestando bastante la garganta, ¿va? Entonces ya después de esto me voy a ir a curar y regreso el lunes con energías, pero ahorita sigamos. Hasta donde la garganta aguante, dirían por ahí. 1/8, gracias. Hoy me tomé un whisky y no resultó. Entonces me voy a ir a tomar 1/8. Ahí les voy a mandar la foto del whisky que me tomé para que miren de que no les estoy mintiendo. Pero es que era jaguar. O sea, no, whisky, no es rico. Es rico, el whisky es rico, pero vamos a seguir. Ya después hablamos de bebidas alcohólicas el otro día de clases. Entonces, gracias, te lo agradezco mucho por los dulcitos. Vamos a seguir. La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas. El derecho, pues, a poseer. Puede ser, ya después se las voy a dar. Ahí vamos a requerir también ayuda de nuestro colega aquí, José Alemán, de que está ahí mero chispudo en las clases también. Hay bastantes aquí mentes brillantes, también está Nelson Acosta, o sea, puedo mencionar a los 271, también está Aura también. No que todos se les quedó, pues. No, ahí vamos a programar una clase como tal de lógica jurídica. No se preocupen, vamos a seguir, si no, no terminamos. El derecho a poseer, ocupar y utilizar la tierra y sus recursos inherentes a la idea que tienen los pueblos indígenas de sí misma, y es a la comunidad a quien se le confiere ese derecho. Es impredecible tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y sus usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho constitucionario, su vestimenta, filosofía y valores. Más adelante vamos a hablar del tema de filosofía y cómo se aplica aquí en el derecho de los pueblos indígenas. En función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio cultural inmaterial que es recreado constantemente por los miembros de las comunidades y grupos indígenas. La falta de garantía por el Estado de los pueblos indígenas y tribales a vivir en su territorio ancestral puede implicar someterlos a situaciones de desprotección extrema que conllevan violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal, a la existencia digna, a la alimentación
al agua, a la salud, a la educación y los derechos de los niños. De igual forma, el desconocimiento de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales puede afectar a otros derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural, el derecho colectivo a la integridad cultural o el derecho a la supervivencia colectiva de las comunidades y de sus miembros. Vamos a hablar ahorita específicamente el derecho a la propiedad territorial indígena en los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Si bien es cierto que la Declaración Americana de Derechos Humanos, de Derechos y Deberes del Hombre, ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagran expresamente sus derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios, los órganos del sistema interamericano de protección han interpretado que estos derechos se encuentran amparados por el derecho a la propiedad en los artículos 13 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, OEA 148, pues establece que toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar, derecho a la propiedad. También vemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU 1948, que en el artículo 17, inciso 1, nos indica que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, y el artículo 21 de esta convención, aplicando aquella interpretación evolutiva de las garantías de derechos humanos de los instrumentos interamericanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que el artículo 21 de la Convención Americana pues va a reconocer el derecho de propiedad de los pueblos indígenas en el marco de la propiedad comunal y que el derecho a la propiedad bajo el artículo 13 de la Declaración Americana pues debe ser interpretado y aplicado en el contexto de las comunidades indígenas con la debida consideración por los principios que se relacionan con los principios que se relacionan con la protección de las formas tradicionales de la propiedad y supervivencia cultural y de los derechos a la tierra, territorios y los recursos. La Corte Interamericana ha resaltado en este sentido que tanto la propiedad privada de los particulares como la propiedad comunitaria de los miembros de las comunidades indígenas tienen la protección convencional que les otorga el artículo 21 de la Convención Americana, y este es un reconocimiento de un derecho constitucional de propiedad que ha pervivido ancestralmente y no es otro que el derecho de la propiedad comunal indígena que ha tenido que esperar al siglo XXI para que sea reconocido internacionalmente por la voluntad de la Corte. Esto lo ha situado bajo el amparo de la CADH, Corte Americana de Derechos Humanos. Por otra parte, es importante acotar que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes fue ratificado en Guatemala en 1960,
1996, escuchen bien, 1996, y por ende se constituyó en una obligación internacional de ineludible cumplimiento con relación al tema de la tenencia comunal de la tierra de los pueblos indígenas. La parte 2 del convenio, en los artículos 13 al 20, regulan lo relativo a las tierras, reconociendo especial relación que tienen los indígenas con las tierras y territorios que ocupan o utilizan de alguna manera. El concepto de tierras se refiere a los aspectos jurídicos sobre ella. Desde esta perspectiva, cuando se utilice el término tierra, deberá entenderse, o usted deberá entender, incluido, y también deberá incluir el concepto de territorios, el cual va a cubrir la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas ocupan o utilizan. En este marco de argumentos, los derechos de la propiedad de los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios son jurídicamente equivalentes a los derechos de propiedad privada no indígena, aspecto que se deriva del poder de no discriminación establecido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Se dieron cuenta la comparación de la cual estoy hablando? Derechos, prácticamente propiedad privada no indígena y propiedad privada indígena. Y cómo estos tratados internacionales pues van respaldando el uso de la tenencia de la tierra. Perdón, ya me estoy quedando sin voz, pero voy a seguir. En concreto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha caracterizado reiteradamente el derecho a la propiedad territorial como un derecho cuyos titulares son las personas individuales que conforman los pueblos indígenas o tribales y cuyo ejercicio se desenvuelve en sistemas de propiedad colectiva. En forma simultánea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que el derecho de propiedad de los pueblos indígenas y tribales también es un derecho colectivo, cuyo titular es el derecho correspondiente. Esta dimensión colectiva coexiste con la dimensión individual del derecho. Acá, ahorita en materia como tal, voy a entrar al fundamento del derecho a la propiedad territorial. Tenemos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia. ¿Qué horas tienen, compañeros? Las 8:20. Bueno, vamos a seguir 5 minutos más y dejamos el espacio de comentarios. Hora de cenar, dice Aura. Sí, yo ya tengo hambre también. La jurisprudencia interamericana ha caracterizado la propiedad territorial indígena como una forma de propiedad que se fundamenta no en el reconocimiento oficial del Estado, sino en el uso y posesión tradicional de tierras y recursos. Los territorios de los pueblos indígenas y tribales les pertenecen por su uso o ocupación ancestral. El derecho de propiedad comunal indígena, allí estate atento, José Alemán, a las dudas que me tenías. Se fundamenta asimismo en las culturas jurídicas indígenas y en sus sistemas ancestrales de propiedad, con independencia de reconocimiento estatal. El origen
de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales se encuentra por ende en el sistema constitucionario de la tenencia de la tierra que ha existido tradicionalmente entre las comunidades. El siguiente día vamos a ver la jurisprudencia que ha producido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta materia, no que materia, y voy a empezar a subir el convenio de este segundo parcial. Si es que hay segundo parcial y ustedes se ponen el día de la conferencia pilas. Si no hay segundo parcial, pues se rayaron, porque todos estos temas van a entrar en el final. Y en el final sí voy a, pues, ponderar el examen sobre 100 puntos. Puede ser de que yo les aparezca con un final de 100 preguntas. Y cada pregunta vale un punto. Entonces voy a sacar un porcentaje del 30%. No sé aún cómo vaya a ser mi final. 10,000 vistos mínimos. Va, eso quiero ver el día de clase. Eso quiero ver el día de la conferencia. ¿Alguna duda acerca del tema de hoy? ¿O comentario? ¿Algún comentario acerca del tema del día de hoy? ¿Les gustó la clase del día de hoy o no? ¿O cambiamos de método? ¿Opiniones? No, listo, si no, claro. José Alemán. Muy entendible la clase, Lick. Todo bien, Lick, gracias. Serían 4,000, no 40,000. Bueno, serían 4, a pesar de que hoy vine malito de la garganta, hicimos milagros. Entonces, no serían 4,000, sino, bueno, dejémoslo en 4,000, mucha. Si logran los 4,000, enhorabuena, ¿va? Pero yo les apuesto que ustedes van a lograr hasta 5,000. Eso se los apuesto el día de la conferencia. Gracias por las palabras de ánimos. Pues ahorita no sé cómo irán con sus notas. ¿Ya les subieron todas sus notas o todavía no? Todavía no, Lick. ¿Qué notas no tienen? No, Lick, usted fue el primero que nos dio notas. El primero y el único. Gracias por esa. No, Lick, estamos esperando lógica y penal. Yo también estoy esperando la de lógica. Estoy esperando la de lógica. Quiero ver qué tal les fue para poder ver en qué se les puede apoyar. Pero por el momento, pues, hasta acá llega el día de. Hasta acá llegamos el día de hoy. Y pues, los espero el lunes y para que terminemos este tema y ya entremos de lleno ya con el control de convencionalidad. Pasen feliz noche y que tengan un reparador fin de semana. Gracias, licenciado.